Fíjense, vamos a iniciar el día de hoy. La clase pasada estuvimos conversando acerca de cómo, cuál es el rol que tiene dentro de nuestra documentación, qué es lo que hace o para qué se calcula un APU. También conversamos de por qué hacer un cómputo métrico y hablamos también de lo que son partidas, ¿ok? Yo quiero el día de hoy leer lo que es una partida, porque si bien es cierto que la clase pasada nosotros hicimos un ejemplo bastante sencillo de una persona que tenía una pared y todo este tema, pero eh, es más complejo o debe ser más detallado de lo que tal vez pensamos. Fíjense, cuando una empresa o cuando un supervisor va a tomar el rol, valga la redundancia, de supervisor, debería conocer muy bien los criterios bajo los cuales se está supervisando. Eso es vital porque primero que va a aclarar cualquier tipo de discusión y segundo que eso nos va a permitir saber si estamos haciendo más o menos de lo que establece el contrato. En este caso, nosotros tenemos en pantalla una partida. De hecho, las partidas suelen estar, creo que me dejaron de escuchar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por acá? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, creo que perdí audio un momentito. Ok, entonces vamos a ver por qué debe ser tan detallado este tema de las partidas. Se los estoy poniendo así bastante feo en la pizarra o en la pantalla, porque pues vamos a leer, vamos a ver realmente en qué consiste y son esos detalles que nosotros tenemos que puntualizar cuando estamos supervisando. ¿Ok? Vamos a ver acá estos temas. Fíjense, voy a copiar, vamos a hacer una captura aquí y vamos rayando al igual que lo hice con ustedes. Y lo colocamos aquí en la pizarra. Ok, fíjense. Primero, cuando nosotros hablamos de partidas, cuando hablamos de contratos, puede pasar que yo tenga partidas y subpartidas. ¿Cuándo usualmente tenemos nosotros partidas y subpartidas? Cuando cuando la partida es similar, pero puede haber una variación, como por ejemplo en diámetro o en tamaño. Entonces, suele pasar mucho, por ejemplo, en el caso de soldadura de tuberías o en el caso de bajado en zanja de tubería o instalación de tubería, que a lo mejor tuberías hasta 4 pulgadas son de una categoría, pero tuberías más grandes son de una categoría mucho mayor. Entonces, de repente tú dices entre 4 y 6 es la partida 1.1 y entre 8 y 12 es la partida 1.2. Entonces, la partida o la subpartida en todo caso. En este caso, la partida está relacionada con trabajos de parada.
Eso quiere decir que dentro de trabajos de parada hay muchas partidas. O quizás este contrato tenía trabajos de parada, trabajos de mantenimiento, trabajos de recondicionamiento. Y esto es un renglón dentro del contrato completo. Ahora bien, dentro de trabajos de parada existen unas partidas específicas que en este caso las denotaron 2.1. Esta es la 2 y esta es la 2.1. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que inicia con la letra C. También se acostumbra, no quiere decir que esto sea siempre así, pero se acostumbra que la primera letra está relacionada con la disciplina. Entonces, usualmente una partida M2.1 es una partida relacionada con el área de mecánica, por ejemplo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Cómo se llama la partida? La partida se llama excavación en tierra a mano para asiento de tanquillas y tuberías de drenaje. A mano. O sea, es decir, si yo tengo que hacer una excavación con una máquina, esta partida no me va a servir para yo revisar si lo que se está haciendo dentro del trabajo está correcto o no. Entonces, de cada partida, además que está hecha para asiento de tanquilla y tubería de drenaje. Si por alguna razón yo voy a excavar para una fundación de un motocompresor, esto no aplica, ¿ok? Esta partida tendrá dentro del contrato también una cantidad. Supongamos que son, como es excavación, no sé, supongamos que son 30 metros cúbicos que voy a excavar. Eso no necesariamente, esa excavación es un solo hueco que tenga 30 metros cúbicos. Eso puede ser 30 huequitos de 1 metro cúbico cada uno. Y puedo tener uno acá, puedo tener uno por aquí, puedo tener otro por acá. Entonces, cada vez que yo termino uno, yo descuento del total. Y es lo que vamos a ver ahorita con las evaluaciones. Entonces, la partida me permite a mí saber en cuáles condiciones o cuáles son las condiciones para que eso realmente sea, esté bien hecho. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces algunas cosas. ¿Qué comprende esta partida? Primero, el suministro y transporte de materiales. Es decir, cuando una partida me habla de que tiene el suministro y el transporte, si por ejemplo yo voy a excavar y por alguna razón yo necesito palas, necesito chícoras, necesito picos, yo mismo tengo que suministrarlo. Yo no puedo llegar como supervisor y decirle a mi cliente, mira, ¿dónde están las palas? ¿Dónde están los picos que voy a excavar? En ese caso, nuestro cliente realmente pues estaría muy molesto porque al ir a la partida dice que el suministro, el transporte de materiales, los equipos y el personal corre por parte o está incluido dentro de esta partida. Si en esta partida no existiera esta palabra, sino solamente el transporte, materiales, debería haber una coletilla por allí que diga que los elementos para la excavación serán suministrados por el cliente. Pero como aquí lo aclara, no tenemos nosotros que hacer eso. Por otro lado dice, los trabajos, para ejecutar los trabajos de ejecución manual, utilizando herramientas menores, palas, chícuras, pico, correspondiente a 2 tanquillas de drenaje. Ok, aquí hace énfasis en que estos son 2 tanquillas de 1,20 por 1,20 de profundidad de zanja y profundidad de 1,50. O sea, la tanquilla que vamos a hacer es 1,20, 1,20, ok, así, ok, y 1,50 por acá. 1,50 por acá. Entonces, esto es lo que se espera que nosotros hagamos en esta partida. Y dice que de estas son 2. Incluye, ¿ok? Me ayudan por acá, por favor, mis amigos civiles. Esta partida también incluye lo que es el entibado, que yo supongo que debe ser algo así, no sé, no sé si tiene que ver como con el encofrado igual. El drenaje y achicamiento y protección en caso de requerirse. Ajá, alguien iba a hablar por ahí.
Ok, ¿y eso qué es? ¿Madera, metal, láminas, planchas? ¿Qué se coloca? Ok, perfecto. Entonces, en esta partida, la contratista tiene que tener esto. Por otro lado, fíjense algo interesante. Aquí hay cosas que ustedes no van a necesitar para hacer el trabajo. Pero si tuviéramos presencia de lluvia, ¿qué va a pasar? Si llueve, entonces podría, esto o se va a inundar o debo taparlo con plástico. Si se inundó, me toca achicarlo o drenarlo, como dice acá. Y entonces yo debo estar preparado también dentro de esa fundación o dentro de ese trabajo para esas contingencias. Oye, que cayó un palo de agua, estaba lloviendo y eso se... Entonces yo le tengo que pedir al cliente, no, ahora tú me tienes que dar una bomba de achique. Olvídalo, eso no es así. Porque en la partida dice que tú tienes que contemplar eso y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. Fíjense que aquí, de aquí a acá, se establece muy bien lo que se va a hacer, qué incluye, qué no incluye, las pruebas si se tuvieran que realizar. Y nuestro trabajo como supervisores es revisar a fondo esas partidas, porque de no hacerlo como allí se establece, nosotros evidentemente estamos incurriendo en una no conformidad, ¿ok? Porque además también esta particularmente tiene las medidas. David, ¿y cómo yo sé que lo que voy a construir, cuáles son sus dimensiones, cuál es su tamaño, cuál es el material? Ok, porque las partidas usualmente citan a esto. Todos los trabajos serán acordes con las especificaciones generales y particulares de construcción. Entonces, la cosa va más o menos así, ¿no? O sea, nuestro amigo el supervisor tiene que estar pendiente de lo que dice la partida, lo que dicen las especificaciones de construcción, tiene que saber también lo que dicen los planos y todo esto va en función o todo esto forma parte de lo que nos va a permitir a nosotros discutir o simplemente, digamos, aclarar alguna, mm, algún evento que sea necesario realizar, ¿ok? Por otro lado, cumpliendo con los controles de calidad y seguridad aprobados por el cliente. Ejemplo, yo hice el trabajo muy bien, mide 1,20 por 1,20 tal, o lo estoy haciendo, estoy a punto de terminar, pero resulta que mis trabajadores no tienen los equipos de protección personal. Cuando yo asumí que iba a hacer este trabajo, yo entendí que todo lo que hubiera que hacer allí iba a estar dentro del marco de seguridad de mi cliente en todo caso, ¿ok? O yo estoy haciendo esto, hay alguna tolerancia por alguna razón de que puede ser 1,20 más o menos 5 centímetros y yo lo estoy haciendo 1,20 más 8 centímetros, por ejemplo, porque a lo mejor esto no es exacto, puede haber algún error. Entonces, si yo no me he leído el plan de la calidad, si yo no me he leído el plan de inspección y ensayos que tengo para este proyecto, yo no voy a poder ejecutar la obra. Tengo que empaparme tanto de cómo es o cuáles son los mecanismos de seguridad que tengo allí, cómo es el sistema de gestión que tengo en ese espacio, cómo es adicionalmente todo lo que tiene que ver o lo que incluye esta partida y por otro lado, pues evidentemente lo que tengo que entregar debe satisfacer al cliente. ¿Se entiende esto, muchachos? Esto es un ejemplo de cómo queda redactada una partida. ¿Hay dudas, preguntas hasta acá? Ok,
Permítanme. No sé por qué no abre esto acá. A ver, es que estoy tratando de abrir un archivo PDF aquí. No me lo deja. Vamos a ver si así lo abre. Yo esto se los pasé y ustedes lo tienen en el grupo. Si alguno no lo tiene, pues puede otra vez eh, verificar y yo se lo envío sin ningún problema. Pero yo entiendo que ustedes podrían tener la duda y decir, David, si yo tengo que redactar una partida, porque ahora no son supervisores, vamos a suponer que ustedes en este caso pues van a generar los cómputos métricos, van a generar los alcances, medición y forma de pago. Y ahora ustedes, o por alguna razón les toca a ustedes redactar una partida, partir de cero siempre es bastante difícil. Es importante que ustedes sepan que existe una norma venezolana, en este caso esta, que es Covenin 1999. Evidentemente esto está bastante viejo. Yo sé que esto se sigue utilizando. Sin embargo, cuando uno toma documentos del área petrolera, hay muchas cosas aquí que se han mejorado. Pero esto está más ligado, más que todo, hacia organismos públicos. En este caso, sector construcción, mediciones y codificación de partidas para estudios, proyectos y construcción. Esta parte es edificaciones. ¿Ok? Fíjense que aquí habla incluso de Covenin Mindur. Este instituto ya no está vigente. Pero bueno, Covenin sigue estando, ¿no? Entonces, ¿qué existe? ¿Qué hay dentro de esta norma? Dentro de esta norma tenemos aspectos generales, criterios de codificación, obras preliminares, estructuras, obras arquitectónicas, instalaciones sanitarias y transporte. Entonces, aspectos generales, vamos a revisar por acá porque se habla de cuáles son las codificaciones que tenemos nosotros por aquí. Vamos a ver, esto avanza bastante lento. Fíjense, yo tengo aquí, para los que hayan revisado esto, partidas, por ejemplo, de la serie 900, E900. Transporte de maquinaria liviana con peso hasta 10. Partida de 901, transporte de maquinaria pesada. En este caso, E63, E62, tuberías, puntos sanitarios, impermeabilización. Claro, esto está muy ligado a edificaciones, como lo indica allí. Entonces, aquí yo encuentro, fíjense, transporte de materiales como insumo de partida. Todo material que aparezca como insumo de partida considera como puesto en obra responsabilidad del transporte hasta el sitio en obra deberá ser incluido como análisis en el precio unitario. Claro, esto es para el precio unitario, pero me interesa mostrarles. Aquí está. Ok, fíjense esto. Esta que está cortita. Cercas y portones. Eso que ustedes acaban de leer, que parecía una estructura muy compleja, una vez que uno empieza a trabajar en este mundo, se da cuenta que ya es la forma de hacerlo. Entonces, cercas y portones. Comprende la construcción de cercas y portones que servirán para el cerramiento exterior provisional del terreno donde se ubicará la obra. Su precio unitario abarca los trabajos que sean precisos realizar para su colocación, como las fundaciones de los parales, viga fundación, machones, viga de corona, las puertas portones que sean el mismo material, se computarán como partidas separadas. Esto es una base. Aquí no dice que a satisfacción del cliente ni bajo las especificaciones de construcción. No habla de nada de esto. Pero basado en eso, pues sí puedo yo tener un punto de partida. ¿Cómo se va a medir? Se medirá por metro o por metro cuadrado de cerca y portón. Entonces usted sabe cómo esta unidad debe ser medida. Ahora, ¿por qué es importante esto para ustedes como supervisores? Llega alguien, vamos a poner un caso aquí hipotético. Usted está trabajando en una cerca X, le tocó instalar también un portón, después sigue con la cerca para otro lado y le toca instalar otro portón. Y viene alguien y le dice, bueno, te voy a pagar 2 portones.
porque los portones se pagan por unidad. Si usted ya entiende cómo es este mundo de partidas, probablemente usted esto le haga ruido y diga, ya va, los portones se pagan por metro cuadrado, porque hay unos portones que son más grandes que otros. O si eso es estructura de acero, mira, esos portones los vamos a pagar por kilogramos o por tonelada, pero no me lo puedes pagar por unidad porque este puede ser más grande que este y evidentemente el material, la cantidad de herramientas, las personas que se utilizaron en el portón 1 pueden ser mayores que lo que se utilizaron en el portón 2. Es como que tú me digas también que este pedazo de cerca A, B y C son 3 tramos y te voy a cobrar la cerca por tramos. La cerca no la voy a cobrar por tramos, la cobro por metro cuadrado, por longitud, o en función de lo que se haga, si es una altura fija. De eso es importante. Si tú dices, bueno, toda la cerca tiene 2,10 de altura. Ok, si toda la cerca tiene 2,10, yo puedo cobrar los metros lineales que se vayan a hacer. Entonces, esto, por eso es, muchachos, que supervisar no es solamente verificar qué hace la gente. Cuando yo voy a supervisar, yo tengo que entender muy bien cuáles son las reglas del juego donde yo estoy. Esto es vital. ¿Se entendió todo esto? ¿Habían visto esta normativa Covenin? Bien, voy a seguir entonces. Ahora, ¿cómo es el día a día de un supervisor? El día a día de un supervisor debería contemplar, ojo, voy a escribir quizás de una forma bastante teórica, pero el supervisor debería moverse entre dos mundos. El supervisor debería conocer, y cuando digo que el supervisor debe conocer, es porque el supervisor ha revisado todas las carpetas de los planos, el supervisor ha revisado todas las especificaciones, el supervisor sabe las cantidades de obra porque ha leído los cómputos métricos, o al menos tiene noción de cómo va, porque si él no sabe cuáles son las cantidades, simplemente él va a empezar a ejecutar. Cada vez que ese supervisor ejecuta, se está consumiendo una parte del contrato. Vamos a ver qué es esto en la ejecución. El supervisor debe conocer y debe ser capaz también de medir y proyectar. Y no se trata de medir, de tomar una cinta métrica y decir esto es 5, esto es 10. No. Cuando hablamos de medir, me refiero a saber exactamente cuánto se está haciendo. Saber exactamente cuál es el remanente que tenemos nosotros. Y otra cosa que es importante también saber es cuáles son esas actividades que tienen un orden lógico de ejecución. Ok, ¿qué es un orden lógico de ejecución? Si yo tengo en mi planificación hacer una pared y esa pared yo estoy pegando bloques, yo no puedo simplemente asumir que voy a iniciar por el friso. Eso es absurdo. Entonces yo en mi planificación o en mi lista de actividades, yo sé que cuando termine la pared, puedo frizar entonces. ¿Ok? Basado en eso, por eso es que le digo, el supervisor es una persona que debe saber cuánto mide la pared, de qué tamaño es la pared, cuánto es la cantidad de pared que tengo que hacer, cuánto he hecho, cuánto me falta para terminar, para poder entonces alimentar al departamento de planificación. Y en la ejecución existen también algunas reglas que se deben cumplir. Como por ejemplo, llenar algo, llenar o ayudar a llenar. ¿Ok? Porque durante el proceso de ejecución existen las llamadas liberaciones. Existen también lo que se conocen como testigos de obra. Existe también lo que se conoce como valuaciones. Y esto
estos tres elementos, aunque no todos los hace el supervisor, pero sí es necesario, en este caso sí es necesario que sepas qué es lo que tienes que hacer. Vamos a empezar por aquí, determinando qué es una liberación. ¿Ok? Vamos a llevar ese término de lo que es una liberación. Imagínense que yo necesito hacer una tanquilla. En este caso es una tanquilla de concreto. ¿Ok? Voy a tratar de dibujar mi mejor tanquilla por acá. Esa tanquilla, evidentemente, pues ya excavamos, ya nosotros encoframos, ya nosotros vaciamos y quedó entonces la tanquilla lista. El supervisor, luego de revisar con su cuadrilla que toda la tanquilla ha sido terminada, primero, ¿cuál es el primer cotejo que hace ese supervisor? Yo evidentemente reviso documentación y planos. Dentro de ese plano, yo debo tener exactamente cuáles son las medidas de esto y es un trabajo preliminar como supervisor yo medir y ver que realmente esto tiene las medidas que son. Yo sé que hay muchos supervisores que dicen, no, eso es trabajo de calidad. Sí, pero es que la persona de calidad, yo lo voy a llamar para que venga también a validar, pero yo soy el que está construyendo. Yo debo saber si mi cuadrilla está trabajando de forma correcta o no. ¿Ok? De vez en cuando medir, chequear, ver si, por ejemplo, este espesor es el que tiene que tener, ver si la profundidad es la que tiene que tener, ver si le están dando el acabado que tiene que tener, porque eso es otra cosa que a veces también se pierde, ¿no? Voy a poner un ejemplo, por favor, mis amigos civiles me ayudan, pero sé que hay unas tanquillas, cuando tú tienes unas tanquillas de estas que se conectan generalmente con bancadas, una de las cosas que uno hace antes de enterrar, antes de tapar con tierra esto, hay un polvo, no recuerdo si es óxido ferroso o algo así, es un polvo rojo que uno debe colocar sobre la canalización para que cuando esto sea cubierto con tierra y tú empieces a excavar, empieces a encontrar ese rojo allí y te des cuenta que lo que viene es una canalización o que eso es una canalización, que no es simplemente concreto, sino que eso pertenece a una canalización. Entonces, esas son cosas que una vez que le pongamos tierra encima no lo vamos a poder ver. Entonces el supervisor debe estar pendiente de que eso se haga. Y hay cosas que una vez también que las haces ya no las puedes echar hacia atrás, sino solamente destruyendo o haciendo una demolición. Ok, entonces supongamos que esto pasó de esta manera. Vamos a trabajar, ok, queda así. De esta forma, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después que él termina, él le informa a su contraparte de calidad, pero de la misma empresa. Vamos a llamarlo supervisor de la empresa, calidad de la empresa. La persona de calidad, evidentemente, conoce también como el supervisor lo que tiene que hacer. La diferencia es que esta persona está revisando todos los elementos que tiene en la planta y eso le hace que no esté concentrado directamente en la construcción. Cuando este señor y este señor se ponen de acuerdo, ¿ok? De que esto está bien, hay que llamar a una tercera persona, que es esa persona, en este caso, el calidad, pero del cliente. Esa persona va a hacer exactamente lo mismo que hizo ese calidad de la empresa. También va a verificar, probablemente también va a medir. A veces lo hacen en conjunto, simplemente ellos dos se ponen de acuerdo para ir a medir la fundación y liberarla. Y de ese acto de medición se emite un papel, se emite un documento que es el que se conoce como liberación del elemento.
¿A qué se llama el elemento? El elemento se llama a esto que se estaba tratando de liberar. Y lo dibujé así para que ustedes vieran, ¿no? Puede pasar que esto también se hizo, pero realmente lo que yo voy a liberar es solamente la tanquilla. La bancada en este momento no la puedo liberar porque por X o por Y todavía me falta algo. Entonces, esa liberación es exclusivamente de esta tanquilla. También a esa liberación o existe un documento que se llama testigo de obra. Y a ese testigo de obra nosotros generalmente le sumamos como anexo esa liberación. Entonces, esto es lo que les voy a pasar ahorita para que ustedes lo revisen y vamos a trabajar precisamente con eso. Vamos a observar qué hay dentro de un testigo de obra. Ok, vamos por acá. Ok, chicos, ya se los pasé. Fíjense esto. Acá se llama testigo de medición de obra. ¿Y por qué la palabra medición? Porque la palabra medición nos permite evaluar cuánto queda de esa obra. La liberación del elemento me dice que algo que fue concluido ya puede ser tomado en cuenta para la medición de obra como ejecutada. ¿Ok? Vamos a ver estos números. Vamos a ver estos números acá y yo quiero mostrarles qué pasó, ¿no? Esto es una, un reentubado de un intercambiador de calor. Hay algo que ustedes tienen que estar muy pendientes también cuando están en obra. Recordar que las fotografías o que en el día a día todo lo que se hace debe estar soportado a través de fotografías. Esas fotografías en tiempos pasados se tomaban con cámaras digitales. ¿Ok? Y a lo mejor a usted le puede parecer absurdo y decirme, David, pero el celular también tiene una cámara digital. Sí, pero eran cámaras digitales que además tenían otra característica. Eran unas cámaras encapsuladas para que no generaran chispas. Y hago este comentario, pues, por si acaso, ¿no? Hoy por hoy se ha perdido un poco la costumbre de tener esto. No es que las cámaras digitales se hayan desaparecido, pero sí se toma con mucha ligereza en algunas partes que las fotos se hacen con el teléfono celular. Entonces quiero puntualizar que el teléfono celular podría no ser siempre el mejor elemento para tomar fotografías. Pero bueno, dicho esto, va a depender del país, las regulaciones, la planta y todo esto. Entonces, como supervisores, yo debo estar pendiente de lo que se está haciendo y además debo entender que las fotografías que yo tomo van a formar parte de un testigo de medición de obra que luego va a servir para que la empresa donde yo trabajo
cobre lo que tenga que cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Aquí hicieron el reentubado de un intercambiador, o realmente el contrato se llama reentubado de intercambiadores de refinación USA. ¿Qué hicieron? Voy a tomar también una captura acá para rayar. Ustedes ya yo se los pasé para que ustedes también puedan tomar sus notas allá. Ok, fíjense. Perfecto. Vean esto. Hay un número de contrato. Este número, evidentemente, cuando ustedes están dentro de un proyecto, ese contrato específico donde ustedes están, donde se está pagando un dinero por cada obra ejecutada, forma parte de un contrato específico que tendrá un centro de costo, que tendrá una fecha de inicio, una fecha de finalización. Todo esto que nosotros tenemos acá, o todas las condiciones de cómo se ejecutó ese contrato, están, o ese contrato tiene este número. Para efectos quizás como supervisores, ese número a lo mejor no nos dice nada. Y probablemente lo único que hacemos es siempre copiar y pegar las evaluaciones, o perdón, los testigos de medición, y no le voy a prestar mucho a ese número porque al final eso es un elemento contractual. Dependiendo la disciplina donde yo esté, pues evidentemente voy a estar en el área de mecánica y a lo mejor pues debo colocarlo allí. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue lo siguiente: el desarmado de un intercambiador E4 de A3, en este caso, este era el área donde estaba, se desarmó un intercambiador. Realmente se le iban a reentubar, se le iban a colocar tubos nuevos, ¿ok? ¿Cuánto se hizo? Se hicieron 280 tubos. ¿Y eso cuánto representa? Representó el 100% de esa partida. ¿Y cuál fue la unidad de medida? La unidad de medida fue, esa partida la iban a pagar por tubos. David, ¿y por qué le ponen un porcentaje? Bueno, chicos, fíjense. Si yo estoy haciendo tanquillas, como las que le comenté ahorita, estoy haciendo tanquillas, y supongamos que cada tanquilla de esas representa 2 metros cúbicos, y en el contrato me dice que hay que hacer 5. ¿Cuánto es la totalidad de mi partida de hacer tanquillas? Evidentemente son 10 metros cúbicos. 1, 2, 3, 4 y 5 por 2 que tiene cada una. Esto es lo que yo tengo. Si en el periodo, y aquí es donde viene, aquí entra otro término, en el periodo, para hacer estas 5 tanquillas, yo tengo 5 semanas. ¿Ok? Porque a lo mejor el contrato dice que es una tanquilla semanal. Y yo voy a cobrarle a mi cliente una vez a la semana. La primera semana yo habré hecho el 20% de las tanquillas. La segunda semana yo llevaré hecho el 40% de las tanquillas. La tercera semana llevo el 60% y así sucesivamente hasta completar el 100%. En el caso específico de esta obra que tenemos aquí, en una sola vez o de una sola vez, ellos lograron hacer el 100%. Entonces, no solamente me interesa cuánto hice, me interesa si había hecho algo anteriormente. Evidentemente aquí no, porque fue de una sola vez. ¿Cuánto ejecuté en ese periodo? Los 280, que son el 100%, esto que tengo acá. ¿Cuánto es la cantidad acumulada? La cantidad acumulada es lo que se hizo en el periodo anterior más lo que estoy haciendo. Me explico. En el caso de estas tanquillas,
la semana 1 se hizo 20 y la semana 2 también se hizo 20. Estas son las cantidades ejecutadas en cada periodo. Pero este 40 es lo que se conoce como la cantidad acumulada. En este caso, esto es la suma de lo que se va haciendo en cada uno de los periodos. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿Se entiende lo que es la cantidad en el periodo y la cantidad acumulada? Ok, perfecto. Oye, solo Carlos anda por ahí. Gustavo que me contestó hace un ratico. ¿Están todavía activos? Ok, por ahí. Ajá, hay varias manitos por ahí. Una sola. Ok, listo. Chicos. Ok, genial. Ya están apareciendo. Listo. Bueno, esto simplemente es un comentario. Se llevó a cabo la remoción. Ajá. ¿Qué más hay en un testigo de medición de obra? Como ya les mostré, también se tiene el registro fotográfico. Este registro, no me pregunten ahorita quién hace cada cosa, porque me he encontrado cualquier cantidad de respuestas. O sea, en las obras en las que he trabajado, quizás por la magnitud, que he tenido la oportunidad de estar en obras bastante grandes, el control de avance, el supervisor, la persona que arma la evaluación, tienen roles muy definidos. Sin embargo, lo que yo he ido encontrando en el tiempo es que hay proyectos más pequeños, hay duplicidad de cargos y entonces pues yo decirles que esto lo hace una persona específica a veces no es del todo cierto. También va a depender del apuro que haya por facturar y si es fin de mes probablemente hasta más de las personas ni siquiera que hacen esto les tocará acomodar fotos, imprimir, sacar copias, bueno, todas esas cosas que uno hace cuando realmente está full. Bien, seguimos. Vamos a recortar por aquí. Ok. Fíjense. Acá, entonces, ¿cuánto se contrató? Se contrató 280. En este caso eran tubos. ¿Cuánto se hizo anteriormente? Nada. En ese periodo, ¿cuánto se hicieron? 280. Ejecutado acumulado, 280. Ejecutado reportado, se hicieron 280. ¿Por qué se coloca acá cantidad pronóstico? De hecho, cantidad pronóstico, este número debería ser cero. ¿Qué pasa? Vamos a ver esto como, cierto que se me perdió la página. Ok, aquí está. Vamos al caso de las tanquillas. Yo tengo 5 semanas para ejecutar 5 tanquillas. Pero aún así, yo hice las primeras tanquillas. Hice la primera y me tomó solamente 2 días. Yo podría decir, bueno, si una me tomó 2 días, entonces yo no necesito las 5 semanas. O el contrato es 5 semanas, pero la semana que viene yo puedo pronosticar 2 tanquillas en una sola semana. ¿Y esto en qué me beneficia? Esto me beneficia en que esa semana, si cada tanquilla vale, por ejemplo, $100, esa semana yo voy a cobrar $200. Y no voy a tener que esperar la segunda y la tercera. Entonces, entre mayor cantidad de obra yo ejecute en el periodo, yo voy a estar mejor porque se va a traducir en una cantidad mayor de dinero. ¿Okay? Es por eso que nosotros como supervisores, y generalmente vamos a ver al planificador y vamos a ver al ingeniero residente, todo el tiempo diciéndonos a nosotros, mira, ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos adelantar? ¿Qué podemos alar para acá? Entonces,
eso nos lleva a nosotros a planificar no solamente lo que está en la planificación, sino también a ver qué podemos adelantar y cómo podemos ganar en menor tiempo. Es por eso que es importante para un gerente saber cuánto es el pronóstico para el próximo periodo. ¿Ok? Bien, vamos a seguir entonces por acá. En este caso tenemos tanto las firmas del cliente como las firmas que tenemos nosotros acá por parte de la empresa que está ejecutando. Y muchas veces, fíjense que en este caso, aquí firma planificación y control de avance. Planificación firmó la fecha tal y por aquí firmó calidad del cliente y el supervisor del cliente. Más, aquí podría estar firmando también la persona de calidad de la empresa. Solamente, muchachos, cuando esta hoja tiene todas estas firmas aquí, cuando está firmada y a veces hasta sellada, es que esa partida en ese periodo, o sea, esa cantidad de obra en ese periodo puede ser facturada. Si eso no se hace así, simplemente eso no puede entrar dentro de lo que se conoce como evaluación, que ya vamos a ver qué es. ¿Ok? Pero el testigo de medición de obra es mi puerta de entrada para yo generar una evaluación y posteriormente un proceso de facturación. Veamos lo siguiente. Y por eso es que quiero antes de llegar a la evaluación, quiero que ustedes entiendan cómo funciona esto. En una obra, yo puedo tener, voy a dibujar otra vez mi tanquilla, pero también puedo tener un recipiente a presión que se esté izando. Puedo tener también aquí, no sé, unas bombas que se estén instalando. ¿Ok? Unas bombas. Puedo tener por acá, a lo mejor se hizo un tanque o se está haciendo un tanque. Entonces, del recipiente a presión llevo el 30%. Eso fue lo que pude ejecutar en el periodo. De las tanquillas pude ejecutar un 20%. De la bomba sí la hice 100%. Y el tanque apenas lleva un 5%. A el planificador o al administrador de contrato le toca tomar todos estos números que tenemos aquí, todos estos números, y compilarlos en un documento llamado evaluación. Por otro lado, cada uno de estos que yo dije que se hizo debe tener su testigo de medición de obra. ¿Ok? Es decir, dentro de esa evaluación debe haber 1, 2, 3 y 4 testigos de obra. Entonces, entre más grande sea la obra, entre más actividades se ejecutaron, más compleja va a ser la evaluación y la manipulación de información. Eso quiere decir que usted como supervisor, si no le toca hacer los testigos de medición de obra, que a veces sí le toca, usted tiene que tener la información al día, porque aunque usted no lo haga, pero alguien le va a decir, ajá, ¿cuánto se hizo? Se hizo el 10%. ¿Tiene la foto? Ok, sí tengo la foto. Todos los días yo les aconsejaría a ustedes que todos los días vacíen fotos y las guarden en una carpeta, porque no, ese es nuestro registro. La memoria de nosotros en algún momento va a fallar. Traten siempre de tener una descarga diaria de fotos y saben qué se hizo en el día y eso les puede hacer recordar en cualquier momento. Ok, entonces, ¿qué es una evaluación? ¿Para qué sirve una evaluación? Fíjense, vamos a imaginarnos ahora un proyecto donde ese proyecto tenga 6 meses de duración. Este es el alcance del proyecto, el tiempo del proyecto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los meses. Pero vamos a suponer
que yo tengo que hacer evaluaciones o los periodos son cada 15 días. ¿Ok? Eso quiere decir que en cada mes yo voy a sacar 2 evaluaciones. Basado en eso, este será la evaluación 1, la evaluación 2, la 3 y así sucesivamente. Cada una de esas evaluaciones va a tener tantos testigos de obra como actividades se hayan realizado. Fíjense que se los estoy poniendo así tipo organigrama para tipo organigrama para que ustedes puedan ver cómo funciona todo esto, ¿no? Y además, yo sé que en 6 meses tengo un contrato, por ejemplo, vamos a hablar de 600, vamos a hablar de $600,000. ¿Ok? $600,000, donde nosotros tenemos acá lo que nos dice a nosotros la lógica o lo que quisiéramos, el mundo ideal, es que cada mes al menos yo hiciera 100K. ¿Ok? Basado en eso, yo voy a tratar de que cada evaluación al menos sea de 50K. Esa es la razón por la cual existe tanta presión dentro de nosotros como supervisores, porque la intención y la idea es que al terminar el proyecto nosotros hayamos facturado todo esto. Y ustedes me podrán decir, David, pero eso es lógico, si son 6 meses, son 100,000 cada mes, y eso es lo que matemáticamente debe pasar. Sí, pero ¿qué pasa si el primer mes simplemente llueve? Si el primer mes estuvo lloviendo todo el mes, yo no pude ejecutar lo que yo me planteé. Y de los 100K a lo mejor solamente hice 10. Ya por aquí empieza un problema de flujo de caja, porque yo tengo montada la infraestructura pensando en 100 y realmente pude hacer 10. Por otro lado, los tiempos de facturación no son iguales a los tiempos de evaluación. Es decir, aunque usted evalúe el 15 de este mes, puede ser que esa factura sea pagada el tercero o cuarto mes por algún acuerdo que haya tenido. Entonces, ¿qué pasa? Hay obras, en este caso estoy hablando de 600,000, hay obras que tienen lo que se conoce como anticipo. Es decir, ok, esa obra la persona empezó a trabajar con quizás con la mitad, voy a decir un número, con 300K en el bolsillo. Y eso le permite oxigenarse mientras que ocurre todo esto. Pero hay obras que no tienen anticipo. Eso quiere decir que el contratista tiene que trabajar, generar, producir para poder cobrar. Y si no le pagan a tiempo, esto sigue haciendo así, esta se va para acá, esta se va para acá, y se acaba el contrato y todavía a la persona le siguen debiendo dinero por muchos meses más. ¿Ok? Esa es la razón por la que en algunos casos el trabajo de contratista no es tan satisfactorio. ¿Se entiende esto, muchachos? Lo que es evaluación o al menos lo que es que hay una diferencia entre facturar y evaluar. Una cosa es yo decirle, por ejemplo, a Daniela, Daniela, me debes 1,000. Y otra cosa es que Daniela me diga, David, te pago los 1,000. Porque al yo decirle a Daniela, Daniela, me debes 1,000, la primera pregunta que va a hacer Daniela es, ¿por qué? Demuéstrame que yo te debo ese dinero. Y aunque yo se lo demuestre, me dice, bueno, David, déjame revisar si realmente lo que tú me estás trayendo es verdad. Y después que ella revise, podría pasar, mira, hay unas cosas con las que yo no estoy de acuerdo aquí. De los 1,000 solo te voy a pagar 850. En ese momento es que Daniela paga. Y a lo mejor revisando se tomó una semana. Entonces existe una diferencia entre evaluar y facturar. Ok, y vamos a revisar una evaluación para terminar nuestro tema de hoy, que yo diría que es uno de mis favoritos, porque realmente es donde yo entiendo el rol económico que tiene el supervisor como tal. Fíjense, voy por acá.
Yo se los voy a pasar, muchachos, disculpen. No se los había pasado. Ok, vamos a continuar por aquí. A continuar acá. A ver, a ver, a ver. Creo que ya se los pasé. Si ustedes lo tienen, bueno, vamos a continuar. Evaluación de obra. ¿Ok? La evaluación como tal. ¿Qué tengo en este documento? En este caso, fíjense, todas las partidas que yo tengo dentro del contrato están reflejadas en la evaluación. Eso quiere decir que no me van a pagar, y vuelvo con el caso de la tanquilla, ¿no? O sea, no me van a pagar simplemente pago de tanquilla. No, me van a pagar la partida donde están inmersas las tanquillas. Eso quiere decir que yo debo tener muy claro también el partidario y saber exactamente lo que estoy haciendo, a qué partida corresponde. Vamos a ver esto, por ejemplo, acá. Esta de aquí, la partida 3.4. Si algunos me están siguiendo porque descargaron esto o tienen esto en la PC, lo pueden ver sin problema. La partida 3.4 se llama remoción de sedimentos del suelo contaminado con hidrocarburo, coque o cualquier otro derivado. O sea, esto es un proyecto de limpieza, de estos trabajos ambientales y limpieza de derrame. ¿Ok? ¿Qué dice esto acá? Cantidad contractual. La cantidad contractual es lo que se contrató inicialmente. O sea, a mí se me contrató para que hiciera 9.000 metros cuadrados, creo, por unidad. 9.000 metros cuadrados de remoción. Ahora, todo lo que tiene que ver con excavación, con limpieza de superficie, con material de aporte o material de relleno, esos son números estimados. ¿Por qué? Puede ser que yo empiece a limpiar y resulta que el derrame se fue mucho más allá de lo que yo estimé. Y esos 9.000 podrían superar ese número. El detalle está en que yo como supervisor debo saber cuándo van los 9.000. Yo como supervisor no puedo empezar a limpiar y después que limpié, medir y decir, oye, limpiamos 10.500, porque vamos a estar en graves problemas. Lo ideal es que a medida que yo voy limpiando, voy midiendo o simplemente reviso y veo cuál es el área de 9.000 y le advierto a mi cliente, mira, 9.000 llega hasta aquí y todavía hay un espacio que sigue sucio. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta limpiar 9.000 metros cuadrados? Según esto, cuesta 42.384. Vamos a ver qué es esto para estar seguros. El precio unitario. Ok, eso no es lo que cuesta todo, ¿ok? Eso es lo que cuesta un metro cuadrado. Fíjense que ya aquí, dentro de la evaluación, se tiene el precio unitario. O sea, un metro cuadrado cuesta 42.000. Y esa es la importancia de hacer los análisis de precios unitarios. Porque si yo no hago el precio unitario, si yo no hago eso, simplemente me va a, no voy a saber
cuánto cuesta lo que hice. Ahora, 9.000 por 42 es la cantidad total de dinero que representa esa partida en el contrato. Eso es el total de la partida. Fíjense, es esta que tengo aquí. Son 297 millones de bolívares. Ahora viene después un número, 3.401. Vamos a ver qué es esto. Cantidad acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el mes pasado o el periodo pasado se hicieron 3.401. Ahora, ¿estos serán qué? ¿Bolívares? No, estos deberían ser metros cuadrados ejecutado en el periodo anterior. Esta es cantidad, este es monto. O sea, de los 9.000 que yo tenía en el mes anterior, se hicieron 3.401. Y eso representa 141 millones de los 297 que yo tenía, que yo se supone que voy a cobrar por limpiar todo eso. Muchachos, ustedes me están siguiendo. O si no me dicen, David, no entiendo, vas muy rápido. Ok, yo sé que ustedes como supervisores, a lo mejor estos números no los van a estar sacando ustedes. Pero yo también sé que como ustedes son personas que siempre buscan la mejora continua, en cualquier momento van a ser ustedes los supervisores, los gerentes y necesitan entender estos números. Y por otro lado, yo necesito entender estos números para saber qué es lo que me va a pedir un planificador, qué me va a pedir un administrador de contrato y por qué me lo están pidiendo. Ustedes se deben estar dando cuenta que estos son cantidades de dinero bastante grandes. Entonces, cada vez que yo dejo de hacer algo, cada vez que yo no logro hacer algo, impacta fuertemente en lo que la empresa donde yo trabajo va a cobrar o donde yo, si el contrato es mío, voy a dejar de ganar. ¿Ok? Incluso puedo perder. Ok. Esto que está en un área un poco más gris es cuánto se ejecutó en el periodo. Fíjense, cuánto se ejecutó antes. Se ejecutaron como 3 millones, 3.300 y pico de la obra. Y en este periodo, vamos a ver cuánto se ejecutó. En este periodo también se ejecutaron 3.401. Cuando yo veo un número así, a mí me parece curioso, o sea, porque tú cuando estás en medición de excavaciones y de, como les decía, de limpieza de monte, de, de vegetación, oye, es difícil que en ambos casos sea la misma cantidad, ¿ok? Pero bueno, a veces se hace así para que todo cuadre y se pueda hacer el trabajo en tres partes. Eso también, evidentemente, el monto son 141 millones y la sumatoria de los dos, que en este caso esto debe ser la cantidad acumulada. La cantidad acumulada es de 6.802. Ok. Y esto representa 282 millones. ¿Cuánto le falta al contrato por consumir? ¿Cuánto le falta al contrato? Al contrato le falta, vamos a ver esto por acá, se me perdió la partida. Vamos a bajar, ok. Al contrato le falta 358, es decir, 14 millones y hasta ahora se ha ejecutado un 95%. Muchachos, fíjense que solamente hemos recorrido una partida, solamente hemos recorrido esta partida que estaba por aquí. Bueno, no, mentira, me equivoqué, no es 95, es 90%, pero solamente recorrimos la partida 3.4. A cada partida hay que montarle todo esto, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, porque fíjense que son páginas y páginas y al final yo voy a decir entonces cuánto voy a cobrar o cuánto es la obra y en alguna parte debería decir cuánto. Aquí está. Aquí está el numerito que les interesa a ustedes.
Anteriormente se cobraron 1.642 millones. En el periodo tenemos que cobrar 381 millones y se van a consumir, pues, o faltan por consumir 2.523 millones. A nivel porcentual, la obra apenas lleva 36.12 consumidos, 8.39 por cobrar o en el periodo y 55.49 por consumir. Todo esto lo firman los gerentes, los superintendentes y luego si esto se aprueba, entra dentro de un proceso de facturación. ¿Se entendió esto, muchachos? Ok, yo les quiero mostrar algo acá también. A ver si aquí. Sí, muchachos, con bastante sinceridad se los digo y no sé si a alguien le ha pasado. Esta hora que estamos conversando aquí y específicamente esta clase, a lo mejor a algunos que los que ya saben les parecerá que esto es tonto, que esto es así, pero para los que no tengan experiencia, a mí me hubiese gustado que alguien se sentara conmigo cuando yo empecé en esto y me hubiera explicado, mira, esto es una evaluación, esto es un testigo, porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno está trabajando nadie tiene tiempo de explicarte. Todo el mundo anda corriendo, todo el mundo anda pues apurado, o no les interesa decirte nada y entonces tú aprendes a los trancazos literalmente, que es una evaluación, que es un testigo, y después que echas a perder muchos, entonces es que aprendes. Pero la idea no es que ustedes aprendan echando a perder cosas. La idea es que ustedes aprendan de verdad, pues de forma más estructurada. Ok, ¿y dónde se vacía eso que me da la evaluación? ¿Y dónde me permite proyectar? Yo, esto que tengo acá, muchachos, es un software que se llama Project Libre. Él sin problemas puede abrir los archivos de Microsoft Project, por si acaso alguno de ustedes tiene un archivo de Project y por no tener Project no lo puede abrir. Les recomiendo esto. Tal vez no tiene toda la gama de herramientas que tiene Project, pero pues al menos nos sirve para visualizar algunas cosas, ¿no? Y una de las cosas que nosotros también deberíamos entender o saber cómo funciona son estos diagramas de Gantt. Estos diagramas de Gantt se lo van a ver mucho a los planificadores y la razón de estos diagramas es precisamente saber cuándo iniciamos, en este caso 5 de agosto, 26 de agosto, esto está por semanas, y adicionalmente la relación que existe entre una actividad y otra. Y esto me permite ver también cuáles actividades inician en una fecha específica e incluso cuáles actividades se están ejecutando mientras que otras también se están ejecutando. Entonces, bajo esta premisa, nosotros estamos viendo acá, nosotros en este caso estamos observando cuál es el comportamiento general del proyecto. Ahora, ¿y cómo? Bueno, porque el proyecto tiene unas actividades. Voy a rodarme hasta acá. En este caso, cada actividad tiene una duración y yo puedo entonces saber en función de esta planificación y en función de una fecha qué debería yo estar haciendo. Y no simplemente llegar a la planta o llegar al sitio donde voy a trabajar y empezar a improvisar. Realmente eso no es lo que se busca. Lo que se busca es que yo como supervisor me siente con el planificador. Mira, ¿qué es clave? Entregar hasta acá para entonces yo ir de la mano, planificación, administración de contrato. Y yo se los decía hace un ratico, no es solamente entregar, es que cada vez que yo entrego, yo garantizo una cantidad de dinero. Y entre mayor cantidad de dinero yo garantice, va a ser mucho mejor mucho más sano para la organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho en este curso hasta ahora? Nosotros empezamos a hablar de actividades constructivas, empezamos a hablar de proyectos y pues evidentemente ahora estamos hablando un poco de lo que son los números.
Hablamos también de calidad, de planes de inspección y ensayo, pero nos falta algo que es medular y es la parte de seguridad. Entonces, basado en eso, chicos, vamos a estar moviéndonos. Hoy es, creo que miércoles. Bueno, el lunes estaríamos trabajando con el resto de esta formación. Preguntas hasta acá, dudas, inquietudes. Todos me dicen que se entiende. No sé si realmente todos. Si hay alguien que tenga alguna duda, de verdad que gustoso en apoyarles y responderles. Ok, ok, perfecto. Bueno, chicos, listo. Los dejo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Una clase, yo diría que bastante concentrada, pero creo que se habló de algo muy importante, dinero. Feliz noche para todos. Nos vemos entonces la próxima clase.